Alabado sea el nombre del Señor que nos permite hoy estar alabando y bendiciendo su santo nombre. Damos gracias al Señor, hermanos y hermanas y amigos que nos ven y nos oyen, porque tenemos una vez más esta oportunidad de poder escuchar la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, agradecemos, amado Dios eterno, la oportunidad que tenemos de estar hoy delante de ti, Señor amado. Permítenos, Padre, recibir tu palabra y que esa palabra venga a ser, Señor de la gloria, de consolación, de edificación y de exhortación a nuestras vidas en la manera en que estamos viviendo, Señor amado. Te damos gracias y te alabamos y bendecimos tu nombre. Bendice a tu pueblo y habla, Señor, a las almas que aún no te conocen para gloria de tu nombre. Amén. Amén. Bueno, vamos a tomar la palabra del Señor. Hoy tenemos un tema importante. Todos los temas son importantes, pero este tema dice, nacidos de Dios. Nosotros debemos de entender una parte dentro de la palabra, que todo lo que existe es creación del Señor. Pero dentro de la creación del Señor, tanto seres humanos como todo lo demás, también, en este caso, vamos a ver que como seres humanos nosotros venimos a tener la participación, el llamado a poder participar como hijos de Dios. Y eso lo podemos alcanzar a través de la sangre del Cordero, a saber, del Hijo amado. Ahora, es importante, vayamos a la palabra del Señor. Segunda carta de Corintios, en el capítulo número 5 y en el versículo número 17, vamos a leer un versículo de la palabra. Y si usted quisiera, pues puede tomar notas también, así usted se queda con esas notas y puedes estudiar y verificar que lo que se predica sea realmente la palabra de Dios. Así que dice la palabra del Señor. 5:17 de la segunda carta a los Corintios dice la palabra. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Mire qué parte tan gloriosa esta, en la que nosotros venimos a recibir un llamado de parte del Señor cuando tenemos el privilegio de venir a participar en su reino. Si estamos participando en su reino, si ya hemos sido lavados, oiga bien esta parte, lavados, comprados, limpios, purificados, perdonados del pecado, y hemos abierto nuestro corazón para que Él habite en nuestra vida, una de las cosas importantes es que entendamos esta palabra como este versículo que dice acá. De modo que si alguno está en Cristo, si ya estamos viviendo en Cristo, como lo dice acá esta parte inicial, si ya estamos viviendo en nuestro Señor, porque ya hemos tenido todo ese contenido del perdón de la palabra, hemos sido limpios, purificados y acercados a nuestro Señor. Si Él nos ha acercado al Padre, oiga este punto, esto quiere decir de que hoy nosotros venimos a tener una participación de paz con nuestro Señor, porque antes éramos enemigos. Si antes éramos enemigos, el que nos ha venido a quitar esa enemistad entre Dios es el Cordero, su Hijo amado. Ahora, dice, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Somos nuevas criaturas. Estando siempre en este cuerpo, no nos cambia el cuerpo humanamente hablando, sino que lo que nos cambia es la vida. Es la manera, es la forma, el sistema de vida, estando siempre en este cuerpo, en el que vamos a ir viendo hoy las cosas que son necesarias para que nuestra vida verdaderamente se mantenga. No solamente cuando el Señor, por ejemplo, cuando el Señor le dice a su pueblo y le dice, este pueblo de labios me honra, porque su corazón está lejos de mí. Eso, imagínense que era una característica que tenían las personas que hablaban cosas bonitas, pero que su corazón no estaba teniendo esa cordialidad con lo que su boca estaba hablando. Y el corazón tenía. Ahora, esto es lo que el Señor dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Son todas aquellas que antes practicábamos. Y ahora dice, todas son hechas nuevas. ¿Y cuáles son esas cosas nuevas? Estamos, en este caso, vamos a ponerlas dentro de dos fases. Una son las cosas de las que habla el mundo, de las que hace las personas
personas cuando no se tiene al Señor, y otras son las que dice la palabra del Señor que debemos de hacerlas. Y por eso es necesario que vengamos a leer la palabra del Señor, porque cuando leemos la palabra es necesario, dice la palabra, que retengamos. Pero si, como dice Santiago, oímos la palabra y se nos olvida, entonces somos oidores olvidadizos y la palabra no está obrando en nuestra vida. Por lo tanto, es necesario que retengamos lo que el Señor dice y de esa forma podamos caminar. Yo quiero que veamos, vamos a ir viendo la palabra en varios versículos. Quiero llevarlo ahora al libro de Efesios. Vamos a capítulo número 2 y vea este punto. Vamos a ver, dice, que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Bueno, las cosas viejas pasaron y vienen a ser todas hechas nuevas. ¿Cómo es que esto sucede? ¿Cómo es que esto pasa? Capítulo 2, versículo 1 en adelante. Y dice la palabra: y Él, hablando de Cristo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Los delitos y los pecados que practicábamos, eso nos tenía en muerte. Estábamos separados de Dios. Estábamos en este cuerpo, pero separados del Señor. Por lo tanto, no teníamos esperanza alguna. Ahora dice esta parte: Él nos dio vida cuando aún estábamos muertos en delitos y pecados. Él muere por nosotros. Mire el versículo 2. Y dice: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mire todo este contenido que nos está aclarando la palabra del Señor. Estamos en esta tierra, estamos en este mundo, pero el mismo Señor dijo: el que gobierna este mundo es el diablo. Él es el que gobierna. Él mismo dijo, cuando tienta al Señor allá en el desierto y le dice: a mí me ha sido dado todo esto. Mire, ahora estamos en este mundo, dice la palabra, el apóstol Pablo hablando, pero no somos de este mundo, no militamos conforme a este mundo, sino conforme la obra de la palabra del Señor en nuestro corazón. Por lo tanto, si nosotros vamos a entender que Él nos dio vida cuando aún nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, lo que ahora debemos de aprender a entender, que nos habla el capítulo 5, 17, que todas aquellas cosas que están hechas para que el ser humano viva, vienen a ser ahora para nosotros cosa pasada, porque ya son del pasado, son del pecado. Ahora, dentro de la vida de Cristo, que vienen a ser todas nuevas, ahora dice la palabra, ahora nosotros venimos a poner nuestra vista en las cosas de arriba, para pensar como Él piensa, para caminar como Él camina, aunque estamos en este cuerpo, pero necesitamos avanzar. Ahora, dice el versículo número 2 de Efesios, donde tomamos capítulo 2 y versículo 2, en los cuales, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, estas cosas siguiendo la corriente de este mundo. Mire el punto tan interesante: siguiendo la corriente de este mundo, el cual dice con claridad, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es el que gobierna esta tierra, es el que gobierna este mundo. Por lo tanto, necesitamos entender todas estas prácticas que en el mundo tenemos, que en el mundo se tiene, y que de las que no podemos continuar practicándolas, sino que debemos de aprender a desecharlas, porque si pertenecen a esta tierra, en esta tierra se quedarán, dice, conforme al príncipe del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Si los hijos de desobediencia están operando de esa manera, ¿cómo es que está sucediendo? Vamos a ir viendo paso por paso también en cuanto a la lectura de la palabra del Señor. Y mire ahora, vamos a la palabra del Señor siempre en el libro de Juan, en su primera carta. Y veamos, estamos viendo que el Señor nos ha sacado del mundo espiritual de las tinieblas, nos ha dado vida eterna, nos ha hecho renacer de nuevo, nos ha hecho que vengamos a ser nuevas criaturas delante de Él, nos ha limpiado y nos ha sanado, pero nosotros tenemos también que poner la parte que nos corresponde. El Señor ya ha hecho la suya, y esa es dar a su Hijo amado. Tenemos su palabra para que el conocimiento venga ahora en nuestra vida.
vida, a realizar ese cambio de vida, cambio de normas, cambio de pensamiento, cambio de actitudes, cambio de acciones, cambio de manera de actuar, en donde ya nuestras palabras van a ser llenas de gracia, llenas de amor, llenas de misericordia, ya no palabras obscenas, ya no palabras agresivas, ya no palabras en donde van llenas de ofensa, sino que ahora van a ser palabras que edifiquen, expresiones que ayuden, que fortalezcan a otros, pero que no vengan a destruir a nuestros semejantes o a nuestra propia familia. Mire lo que dice en el capítulo número 2 de la primera carta de Juan. Capítulo 2, y seguimos viendo lo que hay en el mundo, lo que tiene el mundo. Pero el versículo que tomamos allá en el capítulo 5, versículo 17, dice que nosotros ahora venimos a ser nuevas criaturas. Y nos recuerda la palabra en Efesios que tomamos, cómo Cristo nos restaura. Viene acá esta palabra del capítulo 2 y versículos número 16 de Juan, y nos sigue hablando sobre esta característica también de lo que el mundo tiene. Y dice: porque todo lo que hay en el mundo en el cual estamos habitando, oiga este punto tan interesante, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino provienen del mundo. Mire, qué claro habla la palabra. Qué claro nos indica el Señor qué es lo que está en el mundo. Hermano, si usted sale y va a ver tantas cosas, comienza a desearlas porque la está viendo. Lo que está oyendo, comienza a desearlas porque también la está oyendo. Oiga, si usted antes tenía música de la que el mundo tiene en su corazón y ahora la ha sacado, ¿por qué la va a volver a introducir a su corazón? Si usted antes hacía cosas que no agradaban al Señor y ahora la está viendo nuevamente, ¿por qué las va a traer de nuevo a su corazón para practicarlas o hacerlas? ¿Para qué? Se constituye en una basura en su vida y en una etapa de muerte y no de vida. Y entonces lo que usted debe de estar haciendo es mantenerse en el camino de la vida eterna, pero no recoja lo que ya tiró, no recoja lo que era de muerte, no recoja lo que sus pensamientos eran antes, no venga a recoger lo que sus áreas del deseo ya están allá tiradas. Ya no las recoja nuevamente porque le van a traer destrucción, le van a traer muerte. Y eso, aunque así parezca algo bonito, no es agradable para Dios. Y para usted menos, tampoco. ¿Por qué? Porque para usted le va a traer separación de Dios. Y la palabra entonces le va a decir que está sirviéndole, está adorando al Señor, pero no lo está haciendo con un corazón sincero, no lo está haciendo con un corazón verdaderamente agradecido delante del Señor, sino que está teniendo dificultades para poder servirle a Él. Ahora, porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué se va a llevar? ¿Qué se lleva la persona? Oiga, el trabajo, casas, bienes de alguna manera, el oro que tiene, el dinero que tiene, ¿algo se llevará? No se lleva nada. ¿Sabe qué si se lleva? Dice la palabra, y el Señor recomienda esto: hagan tesoros en donde el orín no corrompe, en donde el ladrón no roba, en donde las cosas no se destruyen. Eso debemos de hacerlo. ¿Y cuáles esas fases importantes en nuestra vida? Las vamos a ir viendo también. Y eso es algo tan interesante para nuestra vida, para que vengamos a tener una capacidad. Porque dice entonces acá, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, es algo que se vuelve con una intensidad en la persona que por momentos le va a dominar y le va a decir qué hacer. Y la persona va a tener que obedecer. Obedece una vez y entonces se constituye en un grado de dificultad bastante alto, porque la persona viene a ser una esclava, un esclavo de lo que es el pecado, de lo que son sus deseos. Y entonces se da la parte que el deseo le domina, y dice la palabra entonces
que cuando alguien es dominado por alguien, dice, se vuelve un siervo del quien lo está dominando. ¿Quién lo está dominando a usted, hermano? ¿O verdaderamente Cristo lo ha hecho libre, como dice el capítulo 5, versículo 17? Y las cosas viejas que antes tenía, que le dominaban, ya pasaron. Y ahora viene a ser nueva criatura. Y ahora ha venido a recibir ese nuevo nacimiento del Cordero del Señor en su vida. Esa libertad en Cristo. Ahora usted ya no está atado por las cosas de este mundo. Eso es lo que el Señor está diciéndole acá. Pero eso es una parte que se viene a dar en la vida de la persona de una manera complicada. Porque los deseos, ¿con qué los vamos a combatir? Con la palabra, con la obediencia a la palabra, viviendo lo que el Señor nos dice que tenemos que vivir, lo que Él es para nosotros. La vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Cuál es la vanagloria de la vida? Los logros que tiene, tanto académicos, tanto de bienes, tanto de otras áreas, tanto de familia y de muchas otras cosas más, en las que podemos tener cierta vanagloria. ¿En qué termina la vanagloria? En nada. Termina en nada. Usted ve todos los puntos. Puede usted verlo de aquí para su vida. Usted puede verlo, hermana y hermano, amigo. Usted que lo está viendo. Una parte tan importante que era para alguien, de repente dejó de serla. Un vehículo, por ejemplo, una casa. Imagínense, una casa se quema y esa gloria de esa casa deja de ser. Termina en nada. Pero lo que tenemos delante del Señor, eso sí permanece para siempre. Dice el versículo 17. El mundo pasa y también sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, este permanece para siempre. El mundo pasa, el mundo va a pasar. El que hace la voluntad del Señor, dice, permanece para siempre en esta tierra el tiempo que el Señor nos dé. Y después de eso nos vamos con Él, porque a eso vino el Cristo de la gloria, a recogernos a todos aquellos que venimos a ser fieles a Él y que estamos dispuestos a no continuar pecando. Y eso dice la palabra. Ahí mismo nos vamos a quedar en el capítulo 3 de Juan. Mire lo que dice. Capítulo 3 y versículo número 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. ¿Y qué es entonces? Alguien puede decirme, ¿y entonces qué es pecado? El pecado es cuando nosotros estamos en contra de la palabra. El pecado es cuando nosotros actuamos de acuerdo a lo que el Señor dice que debemos de hacer y no lo hacemos. Ahora, dice el libro de Santiago también, ¿qué es pecado? Sino todo aquello en lo que sabemos hacer el bien y no lo estamos haciendo. Cuando la palabra viene en el conocimiento a la vida de la persona y la persona decide no obedecer, decide recoger las malas palabras, decide recoger las malas acciones, decide recoger los malos pensamientos, vuelve otra vez a la conducta, dice la palabra anterior, y entonces su posterior estado viene a ser peor que el que antes tenía. Esto es peligroso, hermano y hermana, amigo. Si tú quieres venir a los pies del Señor, las puertas están abiertas para que vengas, para que conozcas, pero es importante que nosotros aprendamos a huir de la ira del Señor en esta tierra, porque la ira del Señor viene por causa de lo que el pecado está haciendo, y la humanidad está practicando el pecado de una manera deliberada. Y el Señor solamente le está diciendo la palabra para que podamos ser salvos de esta vana manera de vivir. Aleluya. Dice el versículo 8 del capítulo 3, en donde estamos en Juan. Mire, el que practica el pecado es del diablo. ¿Esto es fuerte o no? Para mí lo es. Por lo tanto, hermano, yo no quiero practicar el pecado. Y le aconsejo, no practiquemos el pecado. Que no le venga a dominar el pecado. Porque si el pecado domina a la persona, se volvería la persona esclava del pecado. Y el que domina el pecado, oiga bien, el que reina el pecado, se llama, lo que aquí dice, Satanás, el diablo. Por lo tanto, él es su rey.
Mejor que sea su rey, el rey de reyes y señor de señores, el que venció en la cruz del Calvario, el grande, el poderoso, el único creador, porque no hay otro fuera de él. Él es el único grande y poderoso, el que ha venido a rescatarle, el que ha venido a traerle a esta tierra para salvarlo de todas esas áreas del pecado. Porque mire lo que sigue diciendo, porque el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Él es el padre del pecado. Y todos aquellos que pecan son hijos de él. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para deshacer las obras del diablo. Para esto vino el Hijo. Y ahora, para que todos aquellos que venimos a recibir al Hijo en nuestros corazones y que hemos venido a ser ahora nuevas criaturas delante de Él, ahora vengamos a vencer a ese enemigo de las almas en el nombre de aquel que le venció en la cruz del Calvario. Y si Él venció en la cruz del Calvario, oiga bien, nos ha mostrado el camino para poder vencer también. Y eso es lo que hoy se predica. Hoy se predica la palabra, no solamente de sanidad, de salvación, se predica la palabra de que en el nombre de aquel que hizo todas las cosas, ahora nosotros también vamos a caminar y vamos a vencer en su nombre, porque Él ya venció y ya nos mostró la victoria, y esa victoria de Él ahora es la victoria suya, pueblo del Señor, de todos aquellos que estamos creyendo en Él. Alabado sea el Señor. Así que dice la palabra, versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que es nacido del Señor. Lo mismo está diciendo que el capítulo 5 y versículo número 17 del libro de Corintios en su segunda carta. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque las cosas viejas pasaron y todas han venido a ser hechas nuevas. Por lo tanto, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente del Dios de la gloria permanece en él. Y la simiente, ¿sabe quién es? Es Cristo Jesús, y es el que está viviendo en nuestro corazón. Cuando Él tocó la puerta y usted le dijo, entra mi Señor, entra, te recibo como mi Salvador. Él entró a su vida, le sanó, le restauró, le mostró el camino, y ahora usted es una nueva persona, una nueva criatura, para que ahora continúe practicando una vida de salvación, una vida de amor del Señor, una nueva vida en sus prácticas, en su mente, porque el Señor le restauró su mente. El Señor restauró la mente y el corazón de todos aquellos que a Él hemos venido, porque la simiente de Dios permanece en Él y no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. ¿Y cómo es eso que no puede pecar? Sí, no puede pecar porque ha visto la gloria misma de Dios. Ha visto la gloria misma de Dios. Y está viendo que el regalo del Señor es la salvación. Mientras que lo que antes tenía era muerte eterna, ahora tenemos vida eterna. Pero hay algo importante en todo esto, que es lo que nos va a sostener siempre. Vamos siempre en el libro de Juan. Mire lo que dice el capítulo 5 y en su versículo 4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Son dos reinos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Aleluya. Mire, dos partes tan importantes. Nuestra fe. Y cuando la persona tiene fe, ¿sabe qué es lo que tiene? Tiene al Dios de los cielos en su corazón. Tiene al Cristo de la gloria en su vida. Dice la palabra del Señor, y Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Y eso es lo que ha hecho ahora el Señor. Nos ha reconciliado a usted y a mí, amigo y amiga. El Señor también le está amando para que venga a ser reconciliado con el Señor. Y vengamos a ser nuevas criaturas. Pero lo que nos sostiene es esta parte gloriosa, la fe. Y cuando hay fe, está el Señor ahí. Porque la fe lo que garantiza es que nosotros verdaderamente estamos creyendo en el que hizo los cielos y la tierra, nuestro creador, y estamos creyéndole, y por lo tanto Él permanece en nuestra vida. Y si Él permanece en su vida, hermano, y si dice la palabra, y si yo estoy en ti, ¿quién será contra ti?
El enemigo podrá levantarse, pero no tiene cómo. No puede vencer porque ya fue vencido en la cruz del Calvario. Esto es importante en nuestra vida. Hemos sido renovados en Él, restaurados en Él, para que ahora permanezcamos en Él. Vivamos como Él anduvo, así dice la palabra, y que tengamos un corazón agradecido con el Señor, y que de esa forma podamos también tener un crecimiento en Él. Así que permanezca estable, hermano y hermana, amigo. Por favor, le llamamos y le decimos que Cristo les ama a toda la humanidad. Él quiere que usted venga a reconocerle, a poder recibirle, y que de esa forma también usted pueda venir a ser esa nueva criatura delante de Él. Por lo tanto, es importante que venga y que conozca y que abra su corazón. Y los que estamos, es importante que permanezcamos estables, creciendo siempre en el Señor, creciendo siempre en Él, sabiendo que Él vendrá por nosotros y que eso nos va a sostener la fe. Así que por favor, sigamos adelante. Y que el Señor los bendiga a todos, que nos fortalezca y nos anime y que nos dé fuerzas para estar siempre en Él, bien y fortalecidos para su gloria. Amén. Que el Señor les bendiga. Damos gracias, Señor amado, por esta palabra. Damos gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Bendice tu pueblo, Señor, y fortalécenos en cada una de las áreas. Bendice tu pueblo que está escuchando esta palabra y que sea bendecido para la gloria de tu nombre, Señor amado. Bendice, Señor, de la gloria a todas aquellas almas que te escuchan, Señor, y que reconozcan tu palabra. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Creo en ti.